de menisco. O sea, son sensibles, pero son inespecíficas. ¿Ya? Entonces, tengo que corroborarlo siempre con un examen de imágenes. El examen de imágenes ideal para evaluar tejidos blandos en la rodilla es la resonancia. ¿Ok? Algunas maniobras, la más utilizada, la maniobra de McMurray, que lo puedo utilizar tanto para el menisco interno como para el menisco externo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el menisco del lado lateral y quiero hacer la maniobra de McMurray, el paciente está recostado en decúbito dorsal, hago una flexión de la rodilla, todo lo que me tolere flexión de la rodilla del paciente, llega una rotación interna del pie. Al hacer una rotación interna del pie, ¿hacia dónde apunta el talón? Hacia afuera. Entonces, como memotecnia, cuando hago rotación interna, el talón apunta hacia afuera y estoy evaluando el menisco que está hacia afuera, o sea, el menisco del lado externo. Y de la flexión, voy a extender la rodilla y si en ese recorrido el paciente tiene dolor, estoy pensando que el paciente tiene un McMurray positivo para el menisco del lado externo. Si quiero evaluar el menisco del lado interno es lo mismo, pero en vez de hacer una rotación interna, hago una rotación externa del pie. Al hacer mi rotación externa del pie, mi talón apunta hacia la parte interna, o sea, voy a evaluar el menisco del lado interno. Paso de la flexión a la extensión, si el paciente presenta dolor, hay un McMurray medial positivo y hay sospecha donde agarro el menisco. ¿Qué menisco es el que más se lesiona, el interno o el externo? ¿Ah? El interno. El menisco interno es el menisco más grande, el menos móvil y el que más se lesiona. A diferencia del menisco externo, que probablemente se lesiona menos por lo que tiene cierta movilidad. Acá hay un video para que vean cómo se hace la maniobra de McMurray en este paciente. El examinador tiene la rodilla en máxima flexión. Miren, está haciendo una rotación interna del pie, con lo cual el talón apunta hacia afuera, o sea, va a examinar el menisco del lado externo. Y lo que hace es, puedes colocar uno de tus dedos sobre la línea articular del lado externo para hacer cierta presión suave y pasas de la rodilla de la flexión a la extensión. Incluso si quieres le puedes dar un poquito de valgo a la rodilla para apretar más el compartimento externo. Si es positivo, si el paciente hay un resalte, un chasquido o dolor en el paciente, yo digo McMurray positivo para el menisco del lado externo, ¿no? Con el pie en rotación interna, ¿ok? Ahora el examinador va a hacer la misma maniobra, pero para descartar lesión del menisco del lado interno. Entonces va a hacer una flexión máxima, va a hacer una rotación externa del pie, el talón va a apuntar hacia adentro, pone sus dedos dentro de la línea articular interna para hacer cierta presión y de la flexión lo lleva a la extensión. Mientras va extendiendo la rodilla también puede hacer un poquito de paro para cerrar el espacio interno y si el paciente hay resalte, chasquido, dolor, digo maniobra de McMurray positivo para el menisco del lado interno. Puede salir McMurray positivo para los dos meniscos, ¿ok? Entonces, esas son una de las maniobras que más se utilizan las que más utilizamos, que tienen más sensibilidad, más especificidad, pero no es al 100%. Entonces siempre sí o sí yo tengo que hacer una resonancia. Aparte, el menisco puede estar desgarrado en diferentes formas, en diferentes áreas, y eso yo lo tengo que saber antes de realizar una cirugía, porque la cirugía puede ser diferente dependiendo del tamaño, el tipo de desgarro o la ubicación de ese desgarro. Entonces yo lo tengo que saber antes de la cirugía. No puedo llegar a hacer una artroscopía y sorprenderme, porque si no, si yo necesito suturar el menisco, tengo que tener el dispositivo para suturar el menisco, ¿ok? Otra maniobra que tengo que hacer, que puedo utilizar el signo de Apple, que el paciente está, en vez de decúbito dorsal, está en decúbito prono, está echado boca abajo, con la rodilla flexionada en 90 grados. Miren acá como el examinador, igual en la misma memotecnia, rotación interna o rotación externa. Rotación externa, perdón, para examinar el menisco del lado interno, y en ese momento lo que hace el examinador es hacer una presión, una fuerza axial hacia abajo mientras va haciendo la rotación. Entonces, si hago una rotación interna, como está haciendo acá, y hago una presión y el paciente tiene dolor, sospecho de una lesión del menisco del lado externo. Otra forma de hacer la presión o la carga axial es que el examinador coloque su región axilar sobre la región plantar del pie para hacer una presión y ahí hace los movimientos de rotación. Si hace una rotación externa, el talón apunta hacia adentro, está evaluando el menisco del lado interno. Si en esa maniobra le genera dolor, el signo de Apple positivo para el menisco del lado interno. ¿Okay? Si hace la misma maniobra con una rotación interna, el talón apunta hacia afuera y está evaluando el menisco del lado externo. ¿Okay?
Esas son algunas de las maniobras que uno más puede utilizar, ¿ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque lo de la resonancia, porque las lesiones del menisco pueden ser de diferentes maneras y se pueden tratar de diferentes formas. Por ejemplo, acá pueden ver por artroscopía, miren cómo está el menisco roto. ¿Ven? Es un desgarro radial y cómo con un gancho yo lo puedo movilizar el menisco. Eso no va a curarse espontáneamente con terapia física, con rodillera, más aún porque compromete una zona del menisco donde no hay irrigación, entonces no hay capacidad de cicatrización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando el desgarro del menisco involucra una zona donde no hay vascularidad, lo único que tiene que hacer es, como ven en el video, una menisectomía parcial. O sea, recortar, achicar el menisco hasta que llegue a una zona donde sí hay una adecuada continuidad del menisco y no genere bloqueo en la rodilla. Entonces, en el caso anterior hicimos una menisectomía parcial de la zona blanca, y en otros casos podemos hacer esto. Este es un sistema, un dispositivo para suturar el menisco. El mismo desgarro, coloco hacia un extremo esta aguja, mientras le inserto activo un dispositivo que me bota como un pequeño botón de plástico, el cual está con una sutura. En el otro extremo donde está roto también hago el mismo procedimiento, meto toda la aguja, disparo el botón, los dos botones quedan unidos por una sutura que viene con un nudo ya precargado, y lo único que yo hago es jalar ese nudo, y mientras voy jalando ese nudo, miren cómo la brecha se puede ir cerrando. Con este empujanudos hago como una palanca y sigo jalando el nudo y el menisco se va cerrando. O sea, eso es una sutura del menisco, ¿ok? Obviamente acá lo único que nosotros es colocamos el menisco en contacto uno con el otro sobre una presión, y lo que esperamos es que ese menisco, por su propia biología, cicatrice, ¿no? En lo que es la anatomía, repasen lo que es los compartimentos de la pierna. Eso les pueden preguntar como pregunta de examen. ¿Cuántos compartimentos hay en la pierna? ¿Saben ustedes cuántos compartimentos hay? Son 4 compartimentos. En cada compartimento hay diferentes grupos musculares, ¿okay? Eso les pueden preguntar cuando sobre todo hablen de síndrome compartimental. Tobillo, es importante que reconozcan la anatomía topográfica, cuáles son los ligamentos. Estos ligamentos de acá que unen la tibia distal con el peroné distal, estos son el complejo ligamentario de la sindesmosis, que hace que la articulación, la mortaja, se mantenga cerrada, que tenga una adecuada congruencia tanto la tibia con el peroné. Y los ligamentos que van del malleolo tibial al astrágalo son los ligamentos tibio-peroneos y tibio-calcáneos, que ahorita se los voy a mostrar. Perdón, de la tibia son el ligamento del deltoideo superficial y profundo, y del peroneo hacia el astrágalo son los ligamentos peroneo australiano anterior, posterior y el peroneo calcáneo. Acá lo van a ver en un dibujo. Por ejemplo, este es un paciente que tiene fractura de los dos malleolos, tanto el malleolo tibial como el malleolo peroné. Obviamente esto va a necesitar un tratamiento quirúrgico, y de las formas más frecuentes que se puede utilizar en cualquier parte del mundo es colocar esta placa, que es una placa plana, que se conoce como placa de tercio de caña. Se reduce la fractura del peroné, y en este fragmento, que es el malleolo tibial, colocamos 2 tornillos que, se dan cuenta, tienen una parte lisa y una parte esponjosa, que lo que hacen es comprimir este fragmento con el otro hasta que la fractura se consolide. Les pueden preguntar en su examen anatomía, ¿cuáles son los huesos del tarso? ¿Cuáles son los huesos que forman la columna lateral? ¿Cuáles son los huesos que conforman la columna medial? ¿No? Los de la columna lateral, por ejemplo, está el calcáneo, el cuboides y los metatarsianos del cuarto y el quinto. Esos se consideran huesos de la columna lateral. Y acá en el otro gráfico ven los huesos de la columna medial. Hay 2 articulaciones que están conformadas en verdad son un grupo de articulaciones, pero tienen un nombre propio. Por ejemplo, la articulación de Lisfranc, que es esta articulación que se produce entre los huesos de las cuñas y los huesos de la falange y los huesos de los metatarsianos. Esto se le conoce como la articulación de Lisfranc, y es una zona frecuente donde pueden producirse luxofracturas, fracturas de los metatarsianos y luxaciones. Se abre esta articulación. Otra articulación es la articulación de Chopard, que es la que está formada entre el escafoides y el astrágalo, y entre el cuboides y el calcáneo. Entonces, esas anatomías no tienen que repasarlo.
Les hablé de los ligamentos de la parte lateral del tobillo. Este es el peroné, esta es una vista lateral del tobillo, y de la parte distal del peroné parten tres ligamentos. El ligamento peroneo astragalino anterior, que se va hasta el astrágalo, hasta la parte anterior del astrágalo. El ligamento peroneo astragalino posterior, que se le va hacia la parte más posterior del astrágalo. Y el ligamento que va del peroné hasta el calcáneo, que es el peroneo calcáneo. Estos tres ligamentos son los estabilizadores laterales del tobillo. Cuando hablan de un esguince de tobillo, generalmente el mecanismo de lesión más frecuente es el de inversión, o sea, el pie se va hacia adentro y va a traccionar los ligamentos de la parte lateral del tobillo, ¿no? De estos tres ligamentos, el que más frecuentemente se lesionan, puede ser por el mecanismo de flexión o el ser el menos resistente, es este de acá, el ligamento peroneo astragalino anterior. Y se lo pueden preguntar en su examen. ¿Cuáles los ligamentos de la parte lateral? ¿Quiénes conforman el ligamento lateral o los estabilizadores laterales del tobillo? Y de estos, ¿cuál es el que más frecuentemente se lesiona? El peroneo astragalino anterior, ¿no? Estos son los rangos articulares del pie, del tobillo. Para evaluar el rango articular del tobillo, partes de una posición neutra, de 0 grados, que es esto de acá. La posición neutra del tobillo para examinar es así. Todo lo que se va hacia el dorso se llama dorsiflexión y puede ser 20 grados. Y lo que es hacia abajo se llama flexión o flexión plantar, que es 50 grados, ¿no? Entonces el tobillo tiene un mayor desplazamiento hacia plantar, que es la flexión plantar, que puede ser 50 grados, y la dorsiflexión sí es limitada. Solamente un pequeño resumen, lo que es pie plano y pie cao, porque eso lo van a tener en su clase. El pie plano es mucho más, eso se diagnostica desde una edad temprana, cuando hablamos de pacientes pediátricos. ¿Qué se dan cuenta en este paciente? Prácticamente toda la planta del pie está apoyada sobre el suelo, no tiene la bóveda a plantar, no tiene el arco longitudinal interno, ¿no? Y normalmente uno puede diagnosticar esto a partir de los 3-4 años de edad, porque antes de esa edad todos los niños tienen pie plano, porque tienen un tejido adiposo en la región plantar del pie. Entonces hasta esa edad todos tienen un pseudo pie plano, pero mientras van pasando los 3 años, ese tejido graso se va reabsorbiendo y se debe ir formando un arco plantar. Pero si pasado ese tiempo el paciente no forma un arco plantar, estamos hablando de un paciente ya con pie plano. Y la mayoría de pie planos son pie planos flexibles, no dolorosos. Por eso es que si no son diagnosticados ni tratados, el paciente puede llegar hacia la adolescencia o la adultez con un pie plano no tratado, y recién en la adultez o a mediana edad puede empezar a presentar ligeras molestias como cansancio, fatiga, ¿no? Ya cuando ya es una edad más avanzada, incluso al tener un pie plano, que es un pie patológico, comienzan a sufrir los tendones, comienzan a producirse artrosis en ciertas articulaciones del pie y producir dolor. Pie plano de un paciente, pie plano flexible, ¿cómo lo diagnosticamos un pie plano flexible de un pie plano rígido? Que cuando lo haces tú al paciente pararlo, le coges de la mano y le dices que se pare sobre la planta, sobre su punta de los pies, ves cómo se forma un arco plantar. Entonces, ese paciente, si se forma un arco plantar, al ponerse el punto de pie, tan solamente con ejercicios, con ciertas actividades, con los meses o con los años, el niño va a formar un arco plantar. Pero si tú lo haces parar de puntas y no se forma ni un arco plantar, estás hablando de un pie plano rígido. Y ese pie plano rígido es porque hay una alteración en una estructura ósea, el cual sí tiene que ser corregido quirúrgicamente, incluso desde temprana edad. Por ejemplo, este es un paciente con un pie plano severo, de 4º grado. Miren cómo se forma, como esta panza hacia la parte interna del pie. Está acá el mismo niño para un podoscopio. Miren cómo toda esta planta del pie apoya por completa sobre el vidrio, incluso cómo sobresale este tejido graso. Este es un pie plano de 4º grado. Miren cómo está ahí. En esta radiografía, como yo diagnostico si yo tengo un pie plano rígido, lo primero que tengo que hacer en ese paciente es pedir una radiografía. Y lo que normalmente me voy a encontrar en un pie plano rígido es esta alteración. Si yo trazo un eje longitudinal sobre el primer metatarsiano y un eje longitudinal sobre el eje mayor del astrágalo, normalmente deberían ser continuos. Pero en este caso acá, se forma un ángulo, son discontinuos. Esto es lo que se llama un astrágalo verticalizado. El astrágalo no está horizontalizado, sino está inclinado hacia abajo, está verticalizado. Eso es una alteración estructural. Entonces, este tipo de pacientes con pie plano rígido tienen que ser tratados quirúrgicamente.
O también podemos tratar de aquellos pies planos de cuarto grado, flexibles, que son los planos severos, también se pueden tratar quirúrgicamente. El tratamiento quirúrgico que normalmente utilizan en este tipo de pacientes es colocar un tornillo entre el astrágalo y el calcáneo. Puede sonar muy grotesco, y para mí, que yo no hago ese tipo de cirugía, también me puede sonar un poco grotesco que quieran colocar un tornillo entre dos huesos. Uno podría pensar que ahí se va a generar algún tipo de daño, pero no. Hay varios estudios que ven que más bien no producen ningún tipo de daño, y lo que se logra es que este pie, que está completamente aplanado, con este tornillo comienza a formar algún tipo de arco. O sea, hay una corrección automática del arco plantar. Y por ejemplo, ahí ven este niño. ¿Se acuerdan cómo tenía el pie completamente alterado? Mira ahora cómo es su huella. La huella acá es mucho más angosta. El diámetro de acá es mucho más corto. Entonces, inmediatamente al colocar ese tornillo que se llama calcáneo stop, la técnica quirúrgica, se corrige el pie plano, ¿no? Otra patología, el pie de Bot, es el pie equinovaro congénito. Es aquellos pacientes que nacen con los pies que prácticamente la planta del pie les mira hacia la cara, ¿no? Y normalmente están asociados a otro tipo de malformaciones. Probablemente este neonato tenga una displasia de cadera más un pie de Bot. Y generalmente el pie de Bot es bilateral, o sea, los dos pies están alterados. Miren cómo las plantas del pie puede estar completamente deformada, y la planta del pie es como que mirar al paciente, ¿no? La única ventaja de estos pacientes, que si se la diagnostica a edad temprana, que el diagnóstico es evidente por la deformidad, es que los pies son flexibles, no son rígidos, son flexibles. Entonces el médico puede desarrollar una técnica que se llama la técnica de Ponseti, que lo que busca es un tratamiento ortopédico que quiere ir corrigiendo gradualmente, no de una sola colocada de yeso, gradualmente corrigiendo esas deformidades en el pie, e incluso llegar a una etapa final con una bota de yeso en el que el pie está completamente derecho, ¿no? Normalmente colocan yesos y los van cambiando cada 3 semanas aproximadamente. A veces colocan 6, 8 tandas de corrección de yeso, e incluso el paciente, que es el mismo paciente, miren cómo puede llegarse a corregir ese pie de Bot, ¿ok? Entonces el pie de Bot se trata en forma ortopédica con la técnica de Ponseti, que es con la colocación y la corrección gradual con las botas de yeso, ¿no? E incluso el paciente puede ser tratado totalmente y no necesitar ningún tipo de tratamiento quirúrgico, o si quedó por ahí alguna pequeña alteración, como es el calcáneo recortado, el tendón de Aquiles tenso o recortado, solamente hacer una técnica quirúrgica mucho menos invasiva que si quisiéramos corregir todas las deformidades con una sola corrección, ¿ya? Eso es todo, muchachos, porque ya nos ganó el tiempo. ¿Alguna duda, pregunta?